buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 22 de agosto del 2024 con 29 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y estos calores que no están nada fáciles. Uno llega al carro chorreando sudor. Yo ando con una toallita en el carro, ya ustedes saben, y con el aire se va a morir uno. Bien, señores, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, el presidente Luis Abinader se reunió con sus legisladores para trazar las reglas para la reforma que fue sometida al Congreso. El presidente Fernández ayer en una entrevista en el grupo de comunicaciones Corripio decía que no había ninguna necesidad, eso es ¿cómo es que le dice? Bueno, que era totalmente innecesaria esa reforma por los argumentos que plantea. Yo he planteado mi posición aquí. Supuestamente era para bajarle líneas a los legisladores. Yo tengo la particular, ¿cómo diríamos? Un jefe mío decía que el pálpito, que como que para el Cibao le dicen el pálpito, yo el feeling, ¿no? La percepción de que cuando esos tipos se junten ahí, como dice, yo conozco los de esos tipos, como dice Kamala una vez en un discurso, ellos van a hacer lo que les dé la gana. Y va a aparecer un gracioso que yo no acepto al presidente, nosotros somos, y le va a hacer el favor. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sí creo en las buenas intenciones del presidente, no tengo por qué no creerlas, ¿no? Pero controlar a esos tipos ahí que siempre saben, que tienen más tigueraje que yo, que usted, que el presidente y que todos nosotros juntos. Y muy poco de ética, de dignidad y de idoneidad, y se van a aprovechar de eso. Vamos a ver, no prejuzguemos. En todo caso, para eso fue la reunión, esa es la información. Ok. Para que se acojan a los lineamientos establecidos ahí y no se salgan de ese marco de referencia. Ojalá y sea así. Simplemente ya uno tan entrenado, con tanta experiencia en la vida profesional, en la vida, ¿verdad?, en general, plantea su posición, porque de eso se trata. De eso se trata. Y también tenía el presidente Fernández una entrevista extensa en el Grupo Corripio, la recoge la prensa hoy, donde respondió el tema sobre la acusación que le hizo el presidente y que le venían haciendo con una campaña, y al final lo dijo claramente. Yo lo había mencionado aquí, sin hablar con él y nada, porque el sentido común y el feeling que uno tiene, y uno sabe por dónde que le entra el agua al coco. Y yo dije aquí, que ya empezó la campaña. Es que la campaña empezó el 21 de mayo. Decía el presidente Fernández en esa entrevista, lo recojo esto, ahorita lo comento con más profusión, que el problema no es Venezuela, ni si el apoyo no apoya, que él dejó claro su posición y que ya él no es mediador, y él terminó esa posición y dijo lo que eran, y todo lo que él dijo después lo han seguido diciendo los otros países, lo que él y Samper plantearon, que era lo mismo, que presenten las actas. Entonces, yo sabía que eso no era casualidad. Entonces uno sabe de que aquí hay una frase sencilla, inteligentísima, que dice, están tirando de los molinos, de cuando la revolución del 65. Uno sabe de que uno ve determinados francotiradores, determinadas posiciones que se dan unificadas, fulano, tal canal, tal periodista, de tal sitio. Tú sabes que hay inteligencia previa con relación a eso. O sea, que con un objetivo, uno sabe por dónde le entra el agua al coco. Yo estoy entrenadísimo en eso. Bien, entonces le decía, no, que el problema no es Venezuela, que el problema es aquí. Así mismo es. Y yo lo resumí en estos días y lo venía planteando. Pues bien, se señalaba el presidente Fernández, respondía la acusación que le había hecho, la imputación que le había hecho, bueno, una acusación, era una imputación, el presidente Abinader, que él había respondido ya anteriormente, pero ahí se extendía y hablaba de la reforma, hablaba muchas otras cosas. Está la convención demócrata, muy bonita lo de ayer, el tercer día. Ayer aceptó el candidato, el presunto, ¿verdad?, el nominado, el elegido
candidato vicepresidencial por la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y un tremendo discurso, porque es un tipo de pueblo, profesor, coach de fútbol, veterano de la guerra, 12 años siendo legislador, un tipo que tiene unas habilidades y unas características campechanas que gusta. Te entra galleta explotado de la risa, te dice de todo sin perder el humor, él es inteligentísimo. Entonces, muy buen discurso, motivó todo. El día anterior ni se diga, ¿no? Los Obama. Ayer estuvo Clinton, que se le mofaba a Trump. Decía, el único atributo que yo tengo es que soy el más viejo de mi familia y tengo 76 años. El único atributo que yo me atrevo a alardear o algo así es que soy más joven que Trump. Todo el mundo mofándose. Muy buena la actividad. Oprah Winfrey, que es una figura en Estados Unidos de altos quilates, que va a concitarle, si ella ha concitado, Kamala, mucho apoyo de las mujeres y de las mujeres de los suburbios, las personas educadas, ahora será mucho mejor con este apoyo, que no lo había hecho ella ni antes, o no recuerdo si lo habría hecho cuando Obama, pero ahí estuvo. Muy bonito el evento, ahorita quizás algunas pinceladas. Entonces, yéndonos a lo cotidiano, hay unos chismes planteados de felicitar al amigo Guido Gómez, que al final sabíamos todos. Se decía en la transición, acuérdense que fue los otros días que empezó el gobierno, el 16, tenemos nada más que 6 días prácticamente, ¿sí? El jueves, el viernes fue que se asumió, mañana tendríamos una semana. En la transición se decía que Guido podía ir o a Interior y que Faride iría a Indotel. Después se cambió todo eso y todo el mundo sabía que Faride era que iba para Interior y Guido para Indotel. Y así mismo lo nombró y el presidente nominó a Faride y señaló y después se juramentó, todo eso ya estaba claro. Lo que pasa es que en el caso de Guido, los seguidores o los amigos de Guido ya estaban prácticamente ocupando Indotel. Pero Nelson Arroyo, el presidente de Indotel, está en la posición. Y las malas lenguas dicen que se le había ofrecido Energía y Minas. Por eso lo tienen como si fuera el recycle bin que uno usa aquí en Microsoft, ¿verdad? El zafacón. Todo el que, porque manden una gente para ahí que realmente sepa, por lo menos un gerente han mandado a Joel, pero no tiene conocimiento de eso. Vamos a desearle éxito a mi amigo y profesor, pero bueno, lo que estoy comentando es que parece que le habían ofrecido esa posición y él la rechazó. Y parece que él quiere aduanas, pero ahí está Yayo Sanz, que tiene muchos logros y es una persona también del presidente. Bueno, lo que se dice es que él se apareció cuando se anunció el nombramiento de Guido, donde Paliza, que es el ministro de la presidencia, y tuvieron un altercado. Un altercado, yo no sé, yo lo que he oído, yo no tengo acceso a nadie, ni conozco a nadie de ese tipo que me pueda decir, porque él está alzado. Pero al final del día Guido lo han nombrado, ya él planteó la banda ancha, lo que él va a hacer, como la cobertura y ese tipo de cosas. Felicitarlo al amigo Guido, que realmente cumplió con su papel electoral y su trabajo. Y Guido es una persona capacitada, ciertamente. Y doña Josefa Castillo, que estaba en la superintendencia de bancos, de seguros, perdón, la nombraron en INAIPI. Y entonces dicen que para ahí es que van a mandar al señor Arroyo, en caso que, ¿verdad?, que cuando se le pase la calentura. Pero de que tuvo un altercado con Paliza en su oficina, que tuvieron que meterse hasta los guardias. Yo no me imagino cómo es que las personas pierden la compostura, pero eso es lo que dicen las malas lenguas y los comentarios. Y ustedes saben que aquí las cosas se saben de esa manera, pues los periódicos no van a sacar nada de eso. Ustedes saben cómo están todas las cosas aquí. Bueno, eso es lo que hay por ese lado. Felicidades a Guido, felicidades a doña Josefa, no sé si felicitarla o qué, pero ahí está. Ella va para INAIPI, la posición de superintendencia de seguros está ahí a la espera. Tenemos nuevo director de Indotel.
de las telecomunicaciones. ¿Qué dice nuestro diario Libre en primera plana? Abinader impulsa el cierre de filas en el PRM para aprobar la reforma. Lo que les decía, se reunió con sus legisladores. Apagones en Edesur se darán por meses. El amigo Celso Marrancini advierte que el sistema no está preparado y que el alto calor tiene la demanda extremadamente alta, y eso hace que los equipos de transmisión y distribución y los transformadores se saturen y exploten. Hay unas declaraciones suyas, ahorita vamos a entrar, de una participación que tenía en la Cámara Americana de Comercio en el día de ayer. Le comentaba yo a alguien, es que ahora tiene que 4 años de politiquería, que era mi queja siempre con mi amigo el ministro de Energía, Almonte, que se lo escribí en varios artículos, y nos carteábamos, nos tirábamos ahí en privado, y hasta él me respondió en público, pero eran artículos, eran yéndonos simplemente a la parte técnica, no, ni siquiera a la parte política tocábamos. Era que no estaban en su alcance la politiquería de las distribuidoras, y entonces se fue un grave error. Ahora le toca a Celso, que llegó los otros días, resolver eso. Mire el lío que se le ha armado con los transformadores, que han tenido que salir a buscar transformadores reconstruidos, porque los de Morrison, que pidió, no cumplió, no hizo, dice de él que fue porque los suplidores y los chinos, siempre una excusa. Usted sabe que cuando se busca una excusa y se mete la pata y se saca el pie o se quiere justificar, queda bien. Ayer salió respondiendo que él no ha cometido acto de corrupción. Nadie te estaba diciendo que tú tenías acto de corrupción ahí. Por lo menos no fue eso lo que había anunciado Celso, sino falta de planificación, incompetencia gerencial. Y quería él ayer mostrar que su eficiencia en la gestión. Vamos a ver datos en unos instantes. ¿Cuál eficiencia? Yo decía ayer, bajaste las pérdidas, aumentaste las cobranzas, disminuiste el déficit. ¿Qué? No hiciste nada de eso. Entonces, ¿de qué tú te estás enorgulleciendo? Listín en primera plana, lo mismo. Marrancini pide paciencia porque seguirán los apagones. Punta Bergantín inicia con buen pie. Estuvo el presidente, es un proyecto por allá por Puerto Plata, turístico. Está mi amigo Andresito Marrancini ahí. Parque del Este, es notorio su abandono. ¿Quién será que le tocará eso? El síndico de Santo Domingo Este. El Listín hace unos trabajos fenomenales con relación a esto para que vayan los funcionarios y den la cara. El Caribe nos trae en su primera plana: reformas ameritan de discusión abierta y muchos estudios. Están mis amigos Andy Dawager y Jaime Aristi, a quienes les mando un saludo. Dice, los economistas, brillantes economistas, mi profesor Jaime, de 2 veces. Andy y yo lo único que hemos peleado en la prensa con escrito, y con el mismo Andy y con el mismo Jaime, advierten que sin investigaciones exhaustivas y coherentes entre sectores podrían quedar en el aire, repitiendo errores del pasado. Ellos están hablando de la reforma fiscal. Ustedes han visto trabajos, Magín hizo un escrito ayer interesante, siempre habla de llevar la presión tributaria al 17.6, y otros economistas, pero aquí mucha gente y los sectores defendiendo sus intereses, por eso ellos hablan de que esa reforma amerita que hayan estudios sólidos y que se sepa a ciencia cierta qué le voy a quitar a este, qué le voy a poner a este, cuál va a ser el impacto de eso, porque hay sectores que a veces unos están saturados de impuestos, otros estamos hasta aquí, y siempre son parches y remiendos. Ustedes vieron el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que hablaba sobre, y mi amigo el profesor Almonte también, Antonio Siriaco de la UAS, que esperaban que la recomendación del FMI, yo les decía, ni se unten, que yo los conozco a fondo, a ciencia cierta. Y el fondo iba a decir lo mismo que siempre dice: cuarto para el gobierno, no le importa cómo, ni cuándo, ni de qué manera, y por eso explotaban en los 80, en los 90, todos esos problemas sociales. Entonces, está muy bien eso que plantean Jaime y Andy. Es una entrevista, son muchos detalles, no vamos a entrar en los detallitos, pero
apoyamos eso. Tiene que haber estudios, tiene que haber sopesamientos bien evaluados. Dirección del PRM y los legisladores aprueban a unanimidad el proyecto de reforma de la Constitución, maña fuera. Marracini define mejoras en la distribución de electricidad. Los miembros del Consejo de Refidosa visitan el muelle de Itabo, estaban con los amigos de Itabo, con la gerencia de Itabo. Un saludo a mi amigo Leonardo Aguilera, mi colega, compañero de estudio de por allá y también de refinería. Yo fui presidente de refinería, hoy él es presidente de refinería. Pues nada, ya habíamos comentado las designaciones y por otro lado, lo que también se refería al tema de la acusación o la imputación que le había hecho el presidente Abinader el lunes, sin ton ni son, al presidente Fernández sobre el tema de Venezuela, que no era lo que se le estaba ni siquiera preguntando. Yo comenté el tema y dije, ¿y ese golpe bajo? ¿Y a qué se debe? Unas personas que se han llevado tan bien. Y entonces entendía yo, dije, no, es que aquí la campaña arrancó. Y Leonel Fernández, que sacó un 30% en las elecciones, con esas condiciones complicadísimas en las que participaron, con el partido aliado, que no se sabe si jugaba Tim Marín de los Pingües, por eso saca 10%, y Abel llama a la media hora al presidente a felicitarlo. Entonces, mucho sacó, pero 30% es una maquinaria, es un peso específico importante. Y ya decía yo que el presidente sale con su discurso de toma de posesión y es prácticamente el mismo discurso de campaña. Y Leonel Fernández le respondió y parece que al presidente no le gustó que el presidente Fernández, porque yo le decía, pero que el 20 no es el 24. ¿Recuerdan que yo le comentaba eso? Para el 2020, cuando Abinader sube, primero íbamos aliados. Eran aliados, llevaron muchos candidatos comunes y además la pandemia. Se le dieron 2 años prácticamente de luna de miel. Nadie atacó al gobierno, todos los préstamos, todo lo que el gobierno pasaba y mandaba, y nadie estaba porque había que entender una situación como la que se vivía, pero esa no es la situación actual. Si el presidente salió a hacer campaña el 21, la oposición tiene que responderle el 22. Si el presidente sale el lunes haciendo campaña, la oposición tiene que responderle el martes. Porque así debe ser la actividad. Entonces, yo decía que esa situación ameritaba una respuesta. El presidente Fernández la dieron por escrito, salió en la prensa, hizo un video, además. Pero ayer en esta entrevista se refirió ya de manera puntual porque los periodistas del Grupo Corripio le preguntaron precisamente sobre eso. Y dice sobre Venezuela, no me corresponde decir quién ganó o perdió, que hay mucha gente por ahí que él debe decir, ya él no es mediador. Eso es un asunto que lo debe decir el Consejo Nacional Electoral. Y lo que han pedido es las actas, preséntenlas. Dice, rechazo eso que se dice ahí de observador falso, pues buscaron de que una transparencia electoral, una cosa ahí que no se sabe ni quién es, dice el presidente Fernández, porque he sido el observador cuyas observaciones han seguido en todas partes del mundo. Todos los estados han repetido lo mismo que ellos propusieron. Yo lo dije aquí también eso. ¿Cómo puedo ser un observador falso cuando fui el primero que habló de entregar las actas? Fuimos nosotros, porque lo dijimos desde Venezuela. Nosotros no estábamos en República Dominicana, fue allá mismo en Venezuela que se entregaran las actas. De manera que rechazo eso que se dice de observador falso. Las pautas trazadas por nosotros son las que se han seguido en todas partes. Lo que dijo la OEA, lo que dijo la ONU, lo que dijo el propio presidente Abinader de aquí, República Dominicana, México, Panamá, todos los países, Uruguay, Argentina, todos, Estados Unidos. Dice Fernández, sigue, porque fue extenso. Señaló que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha incumplido con la ley orgánica y electoral de ese país, puesto que era una responsabilidad y una obligación entregar las actas. ¿Qué más quieren que diga? Dice, al no hacerlo, el Consejo Electoral, no establecimos en nuestro informe que era una carencia y por tanto no se podía
certificar quién había ganado las elecciones, respondiendo la mención del presidente Abinader, que dije que él estaba apoyando a Maduro. ¿De dónde? ¿Cuándo? Al contrario. Y dice él, por lo tanto no se podía certificar quién había ganado las elecciones. Hasta ahí termina mi misión como observador electoral y no me corresponde decir a mí quién ganó o no ganó. Y eso fue con relación al tema de Venezuela y la imputación que le hizo el presidente Abinader. En cuanto a la reforma constitucional, dijo que era absolutamente innecesaria, que la independencia del Ministerio Público ya está establecida en el artículo 130 y que el mismo presidente, cuando emite su cosa al Congreso, dice para fortalecer la independencia, ya se cambió la narrativa anterior. Decía el presidente Fernández, ya se acepta que existe la independencia del Ministerio Público, que está en el artículo 170, que dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, que es un extrapoder, que el presidente confunde el procurador con el Ministerio Público, que existe una ley orgánica del Ministerio Público, y que ese es uno de los problemas. El procurador de la República no es el Ministerio Público, que esa es una equivocación que él tiene, y que venir a hablar, como por ejemplo, que tienen que haber personas como doña Miriam, aunque uno la critique porque es humana, y ponía el ejemplo de que quieren desacreditar a los políticos, que hay políticos que no por ser políticos tienen que desacreditarlos, que los que dicen que no son políticos son afines a los partidos políticos, es un engaño. Porque, por ejemplo, Juan Bolívar Díaz, el embajador en España, el periodista del grupo 1+1 de Corripio, ¿era político o no era político? Claro que era más político, asesor de los políticos y de los Peña Gómez y de Hipólito, y fue funcionario de Jorge Blanco, más político que los políticos, pero se venden de participación ciudadana de independiente. Dice el Fernández, no se puede castigar a nadie por tener una afiliación política. No castiguemos a las personas por ser afiliadas políticamente. Cuando no son afiliadas, son afines, no nos engañemos, eso no descalifica a nadie. Y que el presidente dice que se está atribuyendo méritos que no le corresponden, con que una reforma que no existía, que lo que se va a hacer, que lo que se va a intentar cambiar son 4 artículos, que no se atribuyan méritos que no le corresponden. Dice el presidente Fernández, dice, en la República Dominicana el Ministerio Público no es una dependencia del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público, que el presidente confunde el Ministerio Público con el procurador. El procurador los nombran en todos los países del mundo el presidente, prácticamente en 130 países del mundo. En la República Dominicana el Ministerio Público no es una dependencia del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Es un órgano autónomo, extrapoder. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las cosas. Ya dicen en lo que se mandó al Congreso que se le va, que ya no es por 4 años, que ahora la nominación es por 2. Se iba a quitar la parte de la Constitución que establece la independencia del Ministerio Público para ponerlo que por ley. Se regó todo el mundo, doña Miriam misma hizo una carta, se echó para atrás, se eliminó esa parte. Entonces, así como dicen Jaime y Andy con relación a la reforma fiscal, yo creo que con relación a esto de la Constitución, también debe aplicar aquel refrán que dice, vísteme despacio que voy deprisa. Porque para sancocharla, la pueden sancochar mañana. El gobierno tiene los legisladores y puede hacer lo que quiera. Y si es sancocharla, pues sancóchenla. Pero no creo que sería ni es lo que el presidente ha planteado, que es lo que él busca. Porque lo que cargaría él es con un baldón en toda su historia. Su legado estaría manchado por eso. Y los pueblos se recuperan. Y en la próxima vuelta corrigen esos desaguisados. Es así, aunque usted lo vea lejos, aunque usted lo vea en la lontananza, las cosas así son.
Con relación también a otra cosa que le preguntaron sobre Martelly, que el pregobierno americano le había condenado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, que decía ayer no se dieron declaraciones particulares y específicas, pero lo acusaban de lavado, de narco y ese tipo de cosas. Dice Fernández que favorece que le sea retirada la condecoración que él le otorgó como presidente de Haití en el año, en el 90 y cuánto, no sé, en el 2012. El presidente Fernández le otorgó la condecoración de la Orden de Mérito de Duarte Sánchez y Mella, y que él era partidario de que se le retirara por esta situación. Dice, lo que conviene y procede es que esa condecoración sea retirada ante esas imputaciones que se han formulado. Yo comparto también eso. Pero siempre hacer la salvedad que esa condecoración no se le dio a la persona en sí, no es a la persona en sí, es al representante de un Estado que está en una visita oficial en un país y es un reconocimiento a las relaciones diplomáticas con el otro Estado. Pero ante esta situación, él recomienda que se les retire, porque es como un baldón, ¿no? Yo también entiendo que esa puede ser una solución. Entonces, así las cosas, fíjense ustedes cómo el tiempo se encarga de ir poniendo pues las cosas en su lugar. Cuando le decía lo de Venezuela, le decía, no, pero el problema no tiene que ver con Venezuela. Ya yo terminé mi misión allá y planteamos que lo que había que hacer era presentar las actas. Y eso mismo dijo el presidente Abinader después, y eso dijo la OEA, y eso dijo el Centro Carter, y eso dijo la ONU, y eso dijo Estados Unidos, y eso dijo Argentina, y dijo Brasil, y dijo Colombia, y están pidiendo México también, que el problema no era Venezuela, el problema era aquí, que ya aquí se había iniciado una campaña desde que él estuvo invitado por el Consejo Nacional Electoral y que se reunió 2 veces con Machado y con Urrutia. Y que ellos reconocen que él está mediando en Venezuela desde el 2002, creo que fue que dijo, sí, invitado por todas las partes permanentemente, porque ambas partes se sienten en confianza. Que ha sido observador invitado por el Centro Carter en México, en Ecuador, en Bolivia, pero aquí la mezquindad y el utilitarismo político se impone. Y le sacaron, tenían 3 semanas con esa campaña, queriendo sacar capital político y descalificar un candidato, que posiblemente sea el candidato, de manera extemporánea, faltando 4 años para unas elecciones. Guarden municiones, señores. No dejen ver el refajo tan así. Vamos a guardar las apariencias al menos. Por eso es bueno no irse con los amagues y esperar que las aguas se asienten. Porque en ese mare magnum y un tiradero y un habladero y opinando y un paquete de ignorantes repitiendo y papagayos y gente financiada también, ¿no verdad? Usted no sabe en realidad qué es lo que es. Algunos sabemos por dónde es que le entra el agua a coco y qué es lo que se busca con eso. Pero meterse en eso hay que dejar que el tiempo se encargue, que se apose esa agua y no se ve la transparencia, entonces se ve, mira aquí donde está el maco. Mira aquí qué era lo que se quería, mira aquí qué es lo que se buscaba. Y aquí todos sabemos de eso. Cuando dice, están tirando de los molinos, ¿quién está tirando? Ah, pero tú sabes quién es. Aquí conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. Es así. Y fíjense ustedes cómo el tiempo se encarga de poner las cosas en su justo lugar. Y esas victorias pírricas que usted cree que obtiene, lo que hace que hacen una radiografía de lo que realmente son los temores de los que plantean ese tipo de acciones. Pero que también recuerden que lo que va viene, que los favores se reciprocan.
en la Biblia es que recomendaban que poner la otra mejilla. En la política no pasa así. Si tú me tiras las cajas, pues me obligas a que yo te tire los cajones. Si tú me tratas con civilidad, y lo cortés no quita lo valiente, pues yo te trato con civilidad. Y si yo te tengo que dar un trompón de 10, que tenga una fuerza de 10, a lo mejor te riposto y lo hago con fuerza de 5, por una manera de condescendencia, pues tampoco es para que, ¿verdad? En el sentido no literal, sino metafórico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner el país por delante. Y si estamos todos en un proyecto de nación, sabemos que hay intereses particulares, sabemos, pero esperemos al menos que pasen 2 años para que entremos en campaña y empecemos a jalarnos las greñas. Señores, hace 6 días que juramentó el gobierno. El propio gobierno es que tiene que sentarse, contar hasta 10, respirar profundo, hacer un mea culpa y decir, bueno, ¿cómo es que yo voy a resolver estos problemas que tengo por delante? ¿Me voy a tirar a la oposición encima o déjame buscarla para que me colabore? Pero si la voy a buscar para que me colabore, tengo que también ser consecuente y ser civilizado con relación a eso. O no lo puedo patear y después irle a pasar la mano por la cabeza, porque así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Vamos a hacer una pausa, señores. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve con más.